bueno, chicos y chicas, ya vamos a empezar con el programa de hoy. Vamos a hablar de la huida de Anglés. La huida de Anglés es, como todo lo que tiene que ver con Alcácer, muy difícil de establecer las normas, ya que existen negligencias policiales, dudas, contradicciones, y bueno, la fuga, mucha gente dicen que se acerca mucho más a una película de acción que a lo que pudo ajustarse en la realidad. Es más, si una persona lo está viendo desde el punto de vista de errores policiales, este debería de ser uno de los más de bulto. El tema de la fuga de Anglés es otro tema, además, que divide mucho a los seguidores de Alcácer, como siempre en las dos Españas. Están los que piensan que Antonio Anglés nunca llegó a salir de la Comunidad Valenciana. De hecho, los hay que dicen que Antonio Anglés lo mataron el Mauri y Miguel Ricard. Los hay que dicen que lo mató la Guardia Civil. En fin, ya sabemos que con Alcácer existen siempre un sinfín de teorías. Lo que es el sumario en cuanto a la fuga es un poco caótico. Así que nos amparamos también en otras fuentes, como pueden ser algunos de los extractos del libro de Juan Ignacio Blanco, que ya sabéis que para nosotros no es plato de buen gusto por las mentiras que se dedicó a contar con el tema de las cintas de vídeo, lo hemos dicho ya muchísimas veces. Pero bueno, en tema de documentación, cogió parte del sumario, ¿no? Y luego supo encontrar contradicciones. Mucha gente dice que todos los sumarios tienen contradicciones. También es posible. Pero bueno, nosotros vamos a echar un vistazo hoy aquí a todo lo que concierne al tema Alcácer. La primera noticia oficial de la fuga la aporta un taxista que se persona en el puesto de Paiporta, el que manifiesta que el pasado día 27 del actual sobre las 12 de la noche le pareció coger al Antonio Anglés, el cual lo transportó hasta la localidad de Liria, dejándolo en la puerta de un chalet, manifestando el taxista que no tiene ninguna pega por acompañar a la fuerza hasta el lugar donde lo dejó, asegurando que es el mismo. Señas de 25 a 27 años, pelo castaño corto, frente despejada, vistiendo jersey cuello redondo color crema y pantalón vaquero. Según consta en el anterior documento, las gestiones realizadas por la Guardia Civil fueron negativas. Es decir, que se supone que acudieron al taxista hasta el chalet de Liria, donde supuestamente llevó a Antonio Anglés. Aquí surge una duda, una diatriba, porque existe un amigo de Antonio Anglés y de Miguel Ricard llamado Miguel Nicolás Cortona o Miguel el de Liria, y nunca se llegó a confirmar si el chalet al que había asistido ese taxista pudiera ser el mismo. De hecho, si la Guardia Civil hizo esta comprobación, no consta por escrito en los folios del sumario. 5 meses después de esta declaración, la Guardia Civil toma declaración a otro taxista, que afirma haberle llevado en su vehículo el día que aparecieron los cadáveres de las 3 crías. Os lo leo. Este señor se llama don Juan Antón López. En Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 12 horas del día 17 de junio de 1993, ante el instructor del presente atestado comparece el que acredita llamarse don Juan Antón López, casado, taxista, vecino de Valencia, quien, preguntado sobre hechos ocurridos la noche del día 27 de enero de 1993, fecha en que aparecieron los cuerpos de las niñas desaparecidas en Alcácer, Valencia, manifiesta que sobre las 10 de la noche del día 27 de enero, cuando él venía de la localidad de Catarroja, dirección Valencia, con su taxi, un joven a la entrada de Massanassa paró el taxi y solicitó los servicios para llevarlo a Turís, que cuando pidió el taxi cruzó la carretera a gran velocidad y una vez en el taxi, al tomando camino para Turís, vía Albal y Torrente, el joven cliente del taxi le dijo que por allí no, que fuera por Valencia, pero por el cauce del río y la V30 hacia el puente de Picaña. Que ante esta indicación el manifestante le dijo que iban a dar más vuelta y que le saldría más caro, y el joven contestó que por dinero no lo hiciera. Que sobre las 10:30 u 11 menos cuarto aproximadamente llegaron a la localidad de Turís, diciendo el joven que ya no iba a Turís,
que quería ir a la salida del pueblo, que tenía un chalet allí donde vivía. Que una vez que salieron de Turís, siguiendo las indicaciones del joven, se introdujo por un descampado y por un barranco, momento en que pensó que el joven le iba a atracar o hacerle algún mal, por lo que el manifestante, deteniendo el taxi y enfrentándose con energía a él, le dijo que no continuaba la carrera, que de allí no pasaba y que debía abonarle 1000 pesetas más de lo acordado en un principio por haber pasado más allá de Turís. Que el joven llevaba una caja alargada y pequeña de anchura de cartón, le pagó con dinero del bolsillo, notando entonces que llevaba una gran cantidad de dinero. Continuó camino andando, volviendo el manifestante con su taxi a Valencia. Que los 2 días fue cuando, al tener conocimiento de los hechos de Alcácer, supo que este joven era el llamado Antonio Anglés Martins. Preguntado para que diga si vio un arma o la forma que iba vestido, manifiesta que recuerda que le dijo en varias ocasiones que quitara la radio de la emisora que tenía puesta, recordando que estaban radiando un partido de fútbol, que no le vio arma alguna, pues solamente llevaba una caja que no dejaba en ningún momento y que iba vestido con ropa deportiva y el pelo tintado de rubio. Y también que no tiene más que decir. La Guardia Civil dio más credibilidad a este segundo taxista. La noche del 27 nadie más ve a Antonio Anglés, pero la mañana siguiente, según 2 testigos, el delincuente entonces más buscado de toda España se paseaba tranquilamente por la localidad valenciana de Alborache. Esta comparecencia es de Eduardo Bueno Pérez. En Buñol, Valencia, dependencias de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, comparece el que acredita llamarse don Eduardo Bueno Pérez, pensionista, vecino de Alborache, quien a preguntas del instructor manifiesta que con ocasión de ir de caza un día que no puede precisar, quizás sería a principios de mes del noviembre del 92, al pasar por la partida El Murteral de término Alborache en un corral de ganado abandonado, vio que había 4 jóvenes y que estos jóvenes utilizaban un coche blanco tipo mediano que él pensó que era un Ford Fiesta. Pero que los compañeros de cacería, al comentarlo, dijeron que no, que se trataba de un Opel Corsa, que ninguno de los que la acompañaban vio la matrícula del coche, pero que al entrar en el interior del corral de ganado vieron que había ropas, zapatillas nuevas y otros efectos, por lo que supusieron que lo utilizaban los jóvenes para acampar. Que el jueves día 28 de enero de 1993 vio a uno de estos jóvenes andando por la partida El Bobalar en dirección al pueblo y que ese mismo día, sobre las 12 horas, le volvió a ver con un pan debajo del brazo y comiendo una naranja con el pan, que iba andando bastante deprisa. Por otro lado, tenemos la manifestación de Ramón Mora Cervera. En Buñol, dependencias del puesto de la Guardia Civil, comparece que mediante la presentación del DNI acredita llamarse Ramón Mora Cervera, nacido en Alborache, Valencia. Guarda rural del campo, vecino de Alborache, a quien a preguntas del instructor manifiesta que como guarda del campo de Ayuntamiento de Alborache recorre el término municipal de la localidad y que al tener noticias de que los presuntos autores de los asesinatos de las niñas de Alcácer podrían estar por un corral del término de Alborache, recorriendo las casetas y corrales, ha visto que en el corral de la partida, El Murteral, había colchones, utensilios para hacer comida y otros signos de haber utilizado como refugio. Que el jueves día 28 de enero, sobre las 12 menos cuarto de la mañana, aproximadamente en la partida del Bobalar, vio a un joven que salió comiendo naranjas de un campo de al lado y que llevaba un pan debajo del brazo. Que el mismo día, sobre las 5 de la tarde, en el lugar conocido como La Boquera del Regajo, caminando hacia el pueblo, vio al mismo individuo. Que se trata de un individuo joven de 20 a 25 años, de 1,75 a 1,80 de altura, delgado, pelo teñido de rubio rojizo, vestido con un pantalón vaquero azul claro, zapatillas de deporte blancas, limpias y una cazadora. Que no tiene nada más que decir y, mostradas las fotografías de Antonio Anglés, lo reconocen con absoluta libertad y plena certeza. Antonio Anglés se supone que pasó su primer día de fuga dando vueltas por los campos que rodean al pueblo valenciano y además no parece que se
tuviera miedo o vergüenza a dejarse ver. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero desde luego la confianza que manifiesta el señor Antonio Anglés, si estas declaraciones son ciertas, de estar paseándose tranquilamente por pueblos, ¿no? Que al fin y al cabo en los pueblos se conoce todo el mundo. Y si se ha dado la alarma de que una persona está tan buscada, estos pueblos van a estar ojo a visor y el señor Anglés estará más que pendiente de no dejarse ver. Pero parece que Antonio Anglés no tenía ningún tipo de miedo y que se paseaba como perro por su casa. Tranquilamente, de taxi en taxi, comiendo sus naranjas y su barra de pan. Qué cosa más extraña. No sé qué os parece a vosotros, chicos y chicas. En cualquier caso, seguimos un poco con una declaración nueva de José Luis Covisa Serrano. En Paiporta se inician las presentes diligencias para hacer constatar lo siguiente. Don José Luis Covisa Serrano, alias Polis, nacido en Burjasot, Valencia, el día 5 de agosto del 59, vecino de Catarroja, Valencia, el cual voluntariamente por la presente quiere hacer constar lo siguiente en relación con una conversación mantenida con Antonio Anglés Martins, buscado como presunto autor del asesinato de 3 jóvenes vecinas de la localidad de Alcácer. En relación con este asunto, manifiesta que serían sobre las 8:30 de la tarde el día 28 de enero de 1993, cuando se encontraba en Valencia, en las inmediaciones de la estación Renfe, cuando por la calle Bailén en dirección hacia donde él se encontraba, observó que venía Antonio Anglés, al cual conoce perfectamente, ya que es vecino como el manifestante de la localidad de Catarroja y ha hablado con él en varias ocasiones. Antonio Anglés Martins, al observar al manifestante, se acercó a donde él estaba. Una vez los dos juntos, Antonio Anglés le empezó a hablar de cómo le iba la vida y si continuaba casado, ya que ambos desde hacía más de un año que no se veían. El manifestante le dijo que continuaba todavía casado. Antonio Anglés en ese momento le dijo que si podía dormir con él en su casa, contestando el manifestante que no, ya que sabía por comentarios realizados entre los vecinos de Catarroja que el mencionado no había reingresado en la cárcel donde cumplía condena y que era buscado por la justicia. Claro, este es el otro detalle, perdonad que interrumpa la lectura de lo que es la sentencia, que no termina de cuadrar, ¿no? Porque ya no solamente está en búsqueda y captura por haberse fugado de la cárcel, ya también es el asesino más perseguido de España. Y claro, está yendo de un lado a otro. Por supuesto hay que entender que igual la Guardia Civil tardaría en dar la alarma, pero igualmente él se escapa saltando de la casa de su madre y luego va tranquilamente por ahí paseándose, no sé. Yo ya os digo, aquí, como siempre, tengo problemas con mi querida audiencia, ya que los oficialistas, bueno, tanto oficialistas como conspiranoicos parece que se enfadan conmigo cada vez que doy mi opinión acerca de algo. Pero aquí es que me cuesta mucho creer que con la rapidez que tuvo Antonio Anglés para saltar del apartamento, si eso se supone que es verdad, que luego se estuviera dejando ver por todas partes. Me gustaría que me lo explicarais vosotros, chicos y chicas, porque a mí esto es que no me termina de cuadrar. Me lo ponéis en los comentarios, venga. Y ahora que también os veo a todos, veo que hay 140 personas, os saludo a todos, muchísimas gracias por acompañarme en el directo de hoy. Si no os habéis presentado en el chat, por favor, decirnos desde dónde nos veis. Si lo estáis viendo en diferido, también lo podéis poner en los comentarios. Y súper importante, aquí no hay bizums. Yo no pido dinero a absolutamente nadie, no me deis dinero. Está bien. Lo único que os pido es un like, por favor. Vamos a ver, todos los que no le habéis dado a like, darle a like ahora mismo. Por favor, o sea, ha sonado un poco imperativo eso. En fin, vamos a continuar leyendo el sumario que se las trae, chicos y chicas, que es que esto no para. Estamos hablando de la declaración de José Luis Covisa Serrano, que le dijo que si se podía quedar en su casa. Y continuando en la conversación, Antonio Anglés le dijo si conocía de alguna casa donde podía pasar la noche y 3 o 4 días más, pues le hacía falta,
sin darle más explicaciones. El manifestante, que no tenía prisa, puesto que había quedado con un amigo, no alargando la conversación mucho tiempo con Antonio Anglés, despidiéndose pronto del mismo. Al marcharse, Antonio Anglés le dijo que posiblemente se acercaría al barrio chino de Valencia sin precisar nada más. Antonio Anglés, cuando estuvo hablando con él, tenía las siguientes características físicas. Vestía una chaqueta de chándal color oscuro, posiblemente azul oscura, zapatillas de deporte blancas, no recordando el pantalón que llevaba, posiblemente de chándal también. El pelo lo tenía corto y algo más largo por la parte superior, de color rubio, tipo tinte con agua oxigenada. Que el resto de características era el normal y, como siempre, le había conocido. Cuando observó a Antonio Anglés, él mismo venía solo, no comentando absolutamente nada más con él. Que al día siguiente fue cuando se enteró por la prensa y amigos que pudiera haber sido el autor del asesinato de las jóvenes de Alcácer. Nadie sabe dónde pasó finalmente la noche, pero a la mañana siguiente, del 29 de enero, Antonio Anglés estuvo en una peluquería de la capital valenciana. Ya ni siquiera va por barrios pequeños. Ya está el tío en una de las peluquerías más famosas, donde populares futbolistas de la época, como Penet, Kempes o Arias, frecuentaban. O sea, la típica peluquería que además se llamaba así, ¿no? De originalidad poco. La peluquería estaba en el número 63 de la Gran Vía de Fernando el Católico y había 10 empleadas junto con el propietario del negocio, Juanjo Balaguer, y su esposa Susan. Era la 1 del mediodía cuando entró en el local un individuo delgado, con lentillas de color verde, de 20 y tantos años, vestido con chándal azul marino con rayas rojas, sudadera y zapatillas de deporte blancas marcadas por rocks. No tenía mala pinta ni hubiera llamado la atención a no ser por su nerviosismo y por un tinte de pelo de color oxigenado que solo le cubría la parte superior de la cabeza. El propietario fue quien le atendió al entrar y el cliente le solicitó un tinte para recobrar el color castaño de oscuro natural de su pelo. Lo único que le chocó al dueño fue que al pedirle el nombre para rellenar la ficha en la que figuran los servicios que se prestan a los clientes, le diera de carrerilla el nombre completo, Francisco Partera Zafra, y que acto seguido sacara el dinero para pagar por adelantado. La respuesta de Juanjo fue que ya pagaría luego y pasó a sentarse. El que se supone que es Anglés permaneció en el establecimiento alrededor de 1 hora y cuarto, comentando que tenía intención de irse a Madrid para operarse la cara para ensancharse los pómulos. Parecía un joven simpático que se dedicó no solo a gastar bromas a las empleadas que lo atendieron, sino que además intentó quedar con una de ellas para salir a tomar unas copas. Claro que sí, el delincuente más buscado de España, yéndose a una peluquería del centro de Valencia, de una reputación súper grande, y tonteando con una de las peluqueras para tomarse unas copitas por allí, por supuesto. En cualquier caso, como decimos, decía que se quería ir a operar, que mientras se teñía el cabello tuvo que soportar los indignados comentarios de clientas y empleadas que opinaban sobre lo que los harían a los asesinos de las niñas si de ellos dependiera. Pero lo más curioso es que durante el tiempo que Antonio Anglés estuvo en la peluquería, entró en 2 ocasiones un acompañante que esperaba fuera, para interesarse por el tiempo que faltaba para terminar, como si este señor tuviera prisa. Este individuo se le reconoce como un chico de unos 22 años, que llevaba el pelo casi rapado, que vigiló desde el exterior todos los movimientos de personas y vehículos que se producían en las inmediaciones de la peluquería. Cuando terminaron de atenderle, Anglés se hizo un pequeño lío al pagar. Primero sacó un billete de 1.000 pesetas y al darse cuenta de que no era suficiente sacó un gran fajo de billetes para pagar pagando con uno de 5.000 un servicio que le costó 3.500 pesetas. Las empleadas de esta conocida peluquería descubrieron que habían tintado el pelo a Antonio Anglés, el asesino de las niñas de Alcácer, y que hizo público el nombre de Francisco Partera Zafra, que fue el que utilizó para rellenar la ficha como cliente, práctica habitual en este tipo de establecimientos. Antonio entró con el pelo rubio de tinte casero y salió de la peluquería con el pelo tintado de color castaño oscuro. Inexplicablemente, la policía no tomó testigo a ninguno de estas personas y en el sumario no existe dato alguno referente al episodio de la peluquería.
salvo un breve documento en el que los agentes de la Benemérita hacen constar que acudieron al citado establecimiento casi 7 meses después con varias fichas policiales para ver si el dueño o alguna de las empleadas podría reconocer el rostro del desconocido acompañante de Antonio Anglés que se había quedado en la puerta vigilando. Desgraciadamente, no supieron quién era. Tampoco existe ningún dato oficial de la siguiente vez que fue visto, supuestamente Antonio Anglés. Sin embargo, la prensa sí que se hizo eco de este incidente. Os leo el artículo tal cual. No sé qué os está apareciendo a vosotros, no estoy leyendo el chat, pero no sé qué os parece a vosotros todo esto que os estoy contando, la verdad. Yo quiero pensar que, bueno, una vez más, fue incompetencia de la Guardia Civil y no fueran fuerzas ocultas, ¿no? En cualquier caso, os leo el artículo. Una dotación de la policía irrumpió a las 9:30 de la noche del viernes 29 de enero en la pensión Boluda, situada junto a la Estación del Norte, con una fotografía de Antonio Anglés en la mano. El gerente, sorprendido, le reconoció sin ningún género de dudas como el joven que minutos antes le había pedido una habitación para pasar la noche. El responsable de la pensión manifestó que no le había permitido quedarse en su establecimiento porque no llevaba el DNI. Le dijo que solamente llevaba el carnet de conducir y en la pensión eso no es suficiente. El encargado dijo que no le reconoció como el presunto asesino de las niñas, pero cuando los agentes le mostraron la fotografía se declaró absolutamente convencido. Además, este hombre dio a los policías una descripción del sospechoso que coincidía totalmente con la que minutos antes habían dado 2 toxicómanos de la zona. Llevaba una cazadora acolchada de color azul, con 2 franjas rojas en los brazos, pantalones claros, zapatillas de deporte y el pelo desaliñado y peinado hacia atrás. El mismo testigo afirmó que el joven no llevaba ningún bulto o equipaje entre las manos y estaba muy nervioso y asustado cuando se acercó hacia él. Cuando le dijo que no la admitía, se limitó a marcharse corriendo y dijo: si llego a saber en ese momento que era él, le dejo hecho una hamburguesa. A partir de ese momento, el rastro de Antonio Anglés desaparece durante 2 días hasta que el 31 de enero a las 8:10 de la tarde un grupo de personas se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Villamarchante. Se personan en el puesto las personas residentes en la estación Renfe de Villamarchante, comunicando que momentos antes había sido visto por unos niños un individuo en un campo cercano a dicha estación. Se realizan gestiones por si se tratara de Antonio Anglés, dando resultado negativo. Todas las gestiones de la Guardia Civil siempre daban resultados negativos. Sin embargo, y aunque no existe ningún tipo de documentación en el sumario, está totalmente comprobado que el supuesto Antonio Anglés estuvo varios días refugiado por la zona de Villamarchante, un hecho que también la prensa se hizo eco. Os leo otra vez. Antonio Anglés se presentó cerca de las 2 de la madrugada del sábado 30 de enero en una casa próxima a la estación de trenes abandonada de Villamarchante. Allí viven desde hace unos 8 meses 3 familias de raza gitana ocupando lo que fue en su día la estación de Renfe. Según su testimonio, Antonio, Roberto y Mauricio Anglés, acompañados de Miguel Ricart, llegaron al lugar una tarde de mediados de noviembre a bordo de un Opel Corsa de color blanco. Dice que estuvieron mirando por allí y se quedaron viviendo en lo que antes era la caseta de los guardagujas, un pequeño recinto de unos 9 metros cuadrados al que llevaron colchones para dormir. Los 4 amigos entablaron amistad con las familias y muchas veces iban allí a calentarse con la hoguera que tenían. A las familias no les importaba que vivieran de hacerse bancos y manejaran mucho dinero. Sin embargo, este grupo de jóvenes, dado que solo utilizaban la caseta muy de vez en cuando, se la cedieron a Juan, el patriarca de otra familia de gitanos. Ellos ocuparon la casa antes que ellos, pero solo la usaban de vez en cuando. Cuando llegaron, les dejaron vivir allí y ellos iban de vez en cuando y pasaban temporadas juntos. En la madrugada del sábado llegó Antonio, les despertó y dijo que volvería y se marchó. Dice el declarante que cree que durmió entre los naranjos que hay por allí cerca. A las 12 del mediodía del mismo sábado, Antonio regresó de nuevo a la casa para decirle al padre de familia que quería un coche y que le pagaría en mano. Él le contestó que bueno, que le conseguiría un coche. Entonces le dijo que volvería entre las 9 y las 10 de la noche.
Pero la Guardia Civil ya estaba en sobreaviso, puesto que había seguido al hermano pequeño de Antonio, Mauricio, y le había visto entrar en un supermercado y bar de Villamarchante, y después dedicarse a la casa de Juan, el gitano, donde le detuvieron. Eso ocurría a las 6 de la tarde del sábado, 4 horas antes de la cita que Antonio tenía con el gitano, que iba a venderle un Seat Ritmo de color gris por 130.000 pesetas. Cuando fue interrogado por la Guardia Civil, el gitano reconoció que Antonio le había visitado la noche anterior y esa misma mañana. Aunque ellos no le conocían por ese nombre, se enteraron de que se llamaba Antonio cuando la Guardia Civil le enseñó la fotografía. Y allí se dieron cuenta de que el carné era falso, ya que enseñó un carné de conducir que ponía Rubén y él se hacía llamar Rube. ¿Esto de qué nos suena? Cuando la famosa llamada a la casa de los Anglés, en la que se escucha Kelly, soy el Rubén, dile al rubio, ¿no? que coja los Kellogg's y los sacos de dormir y que lo lleve a la zanja donde se supone que está. ¿Sí? Algo así, más o menos, quedó establecido. El cebo del coche estaba preparado para las 10 de la noche, pero Antonio Anglés no cayó. Estaba escondido cerca de la antigua estación y escapó cuando vio cómo los guardias civiles de Paisano se llevaban esposado a su hermano Mauricio. Inmediatamente se montó un importante dispositivo de búsqueda, helicóptero incluido, que no dio ningún resultado. Antonio Anglés había vuelto a evaporarse. Efectivamente, como si se tratara de un auténtico fantasma, el supuesto Antonio Anglés se evaporaba con mucha facilidad. Parecía que el tío, pues, tenía la capacidad de desaparecer de un sitio y, a pesar de haber sido visto por mucha gente, la Guardia Civil ser completamente incapaz de seguirle la pista. Es difícil de entender cómo no, con tantos medios y buscándole tanta gente, no fueran capaces de encontrarlo, ¿no? No sé qué os parece a vosotros, chicos y chicas. A mí, la verdad, me parece... Es que yo no quiero o sea, yo no quiero aportar más a lo que ya se ha dicho en la teoría conspiranoica, pero es que, vamos a ver, por Dios, ¿cómo no es posible que el delincuente más buscado sea capaz de salir de la comunidad valenciana y sin ningún tipo de problema? Es que... A ver, entonces continuamos, chicos y chicas, pero si Anglés odiaba a los gitanos y a los mercantes es otra patraña. No lo sé, Eva, la verdad, no lo sé. Era Spiderman, está clarísimo, sí, bueno, tenía varios dotes. En fin, vamos a seguir, que la cosa se pone interesante, chicos y chicas. Un helicóptero buscándole. Y ahora estamos, una semana después, el rastro de Antonio Anglés reaparece en Benaguacil, un pueblo cercano a Villamarchante. A las 3:15 de la madrugada del día 7 de febrero le fue comunicada a la patrulla rural de línea K231, compuesta por el guardia Isidoro Rodríguez López y el guardia eventual Ramón González Carnero, por dos chicos que en la Plaza Mayor de Benaguacil, junto a cabina telefónica, han visto a un individuo delgado con barba de varios días, pelo corto, vistiendo pantalón de chándal oscuro, botas media caña de cremallera y jersey azul claro, y pudiera tratarse de Antonio Anglés. Trasladándose la patrulla al lugar, no fue localizado, efectuando rastreo, y en confluencias con la calle de San José y San Blas fue visto un individuo que, al advertir la presencia de la fuerza, emprendió la huida, siendo perseguido a pie debido a la estrechez de las calles, dándole los citados guardias las voces de alto a la Guardia Civil en repetidas ocasiones, no obedeciendo a las mismas, por lo que la guardia González efectuó 2 disparos intimidatorios al aire, haciendo caso omiso el perseguido, desapareciendo de la vista de sus perseguidores, tomando dirección cementerio hacia las afueras del pueblo. Acto seguido, auxiliado por fuerza de Villamarchante y K23 al mando del oficial, se procede a efectuar rastreo por la zona, dando por el momento resultado negativo, continuando el mismo. Los disparos fueron efectuados al aire en una zona solitaria y sin riesgos para personas. Aquí, otra vez, podemos ver que el señor Anglés se escabulle entre las sombras de la noche y luego al día siguiente aparece de nuevo, a 50 kilómetros de distancia.
Aquí comparece en puesto de esta residencia una pareja de policía local de Sátiva, Valencia, y dice al comandante de puesto lo siguiente: que a las 6:30 de la mañana nadie le ha avisado a la Renfe que el guardia del paso a nivel Villacantó... Perdóname un segundito. Ok. Perdonadme, que me ha escrito mi madre, y cuando le escribe a uno la madre de uno, tiene que dejar lo que está haciendo para atender. Perdonadme. Como os decía, contactada la noticia al número de teléfono de dicho guardabarrera llamado José María Martínez Padrós, y este manifiesta telefónicamente lo siguiente: que sobre las 4 de la madrugada de ese día vio a un hombre joven andando por las vías del ferrocarril y este le dijo que abriera la caseta para entrar y calentarse, pero no le hizo caso. Que luego sobre las 6 de la mañana y ante la insistencia le abrió y con la luz apagada le estuvo escuchando que le contaba que era cazador, que tenía un coche Opel Kadett blanco y que se había averiado y que tenía hambre y que le diera algo de comer ya que tenía dinero y se lo pagaría, ofreciéndole el guardabarrera café, que recuerda decir venía a Sátiva a ver a su amigo Richard, y otra serie de contradicciones. Cuando encendió la luz, el guardabarreras observó que llevaba un hacha al cinto y tenía las manos y caras llenas de arañazo, barba de unos 4 días, vistiendo gabardina color marrón y que al estar completamente mojado de un hato de ropa que llevaba se cambió, dejando en dicho lugar bata de mecánico color azul y una camisa a cuadritos gris verdoso con arañazos en la espalda. Y al parecer rastros de sangre. Al verle la cara al guarda se puso nervioso y se marchó. Hechas las pertinentes gestiones y rastreo por la zona, por las inmediaciones de la estación Renfe y por un panadero llamado Jesús Rico Tortosa con domicilio en la calle La Reina número 10, habló con él y que cree que pudiera tratarse del individuo Antonio Anglés. Las prendas están depositadas en esta unidad por si fuera necesaria la comprobación. Aquí nunca se ha llegado a comprobar si el desconocido que acudió al paso de nivel de Játiva era o no Antonio Anglés, ya que habían mandado a analizar la sangre que había en las ropas, pero nunca se hizo. Tampoco se reseñó oficialmente el siguiente incidente, pero los periódicos sí. O sea, aquí ya estáis viendo que se encuentra mucho más en los medios de comunicación de lo que se encuentra en el mismísimo sumario, que debería de ser la base de todo. Aquí veo que en el chat os lo estáis pasando de las mil maravillas. Florin, tú eres de Sátiva, ¿verdad? Lo de Sátiva fue que en aquellos años más tarde, en el programa del Mississippi, salió un tipo intentando inculpar al alcalde Alfonso Rus y sus colegas. Aquí todo el mundo está todo el día intentando inculpar a todo el mundo, ¿no? Parece ser. Parece ser. En fin, ¿cómo están las cosas? Antonio llevaba todo lo que tenía, se lo contó a Pedro Avilés, la madre de Antonio Anglés, en el reportaje de Interview. Pues qué curioso. Qué curioso. Virginia dice que es mentira. Aquí, Dios sabe, porque claro, los Anglés tampoco dicen ni una verdad y el Ricard tampoco dice ninguna verdad. Así que complicado, ¿no? Saber quién miente, quién dice la verdad. Una lata absoluta, vamos. Como decimos, os voy a leer el artículo de periódico que se hizo eco del incidente. Antonio Anglés intentó abandonar el 10 de febrero la zona de Villamarchante, en cuyos montes parece que está refugiado. Su última estratagema consistió en colocarse en los bajos de un camión e intentar de esta manera abandonar la provincia de Valencia al estilo de los inmigrantes marroquíes, pero la suerte no la acompañó. Anglés salió la madrugada del miércoles de su escondite y se metió entre los bajos de un camión tráiler matrícula de Logroño que había llegado esa noche a la gasolinera de Villamarchante con la intención de repostar carburante y dormir unas horas antes de descargar su mercancía en un almacén de bebidas de la localidad. Por la noche el camionero oyó algún ruido en torno al vehículo, pero al no ver nada no dio importancia a lo sucedido y permitió que Anglés pudiera pasar toda la noche en el vehículo, convencido de que al amanecer incitaría un viaje que le llevaría muy lejos de allí. Sin embargo, por la mañana el camionero llevó su cargamento de tónicas al almacén José Ferrer, Sociedad Limitada,
Aparcó el camión frente al almacén y el conductor se dispuso a coger el mono y alguna de las herramientas, y fue entonces cuando vio los pies del polizón, que permanecía inmóvil entre los hierros. Al ver que no respondía, su primera impresión fue pensar que estaba muerto, por lo que corrió al interior del almacén para dar aviso a los trabajadores. Eran las 8 de la mañana y la jornada laboral estaba empezando. Cuando los empleados salieron a la calle, Anglés ya había abandonado los bajos del camión para emprender la huida. Vestido con una cazadora azul, pelo corto, oscuro y rojizo, se alejó rápidamente del almacén, desoyendo las repetidas llamadas de los trabajadores, que pudieron identificarle totalmente cuando éste se volvió hacia ellos en una especie de desplante. Después, el supuesto Anglés se adentró en una zona de naranjos y chalets y se perdió. Una vez ocurridos los hechos, los trabajadores del almacén, situado aproximadamente a 1 kilómetro del pueblo, en la carretera de Pedralba, avisaron a la Guardia Civil e inmediatamente se montó un dispositivo policial para rastrear la zona. Pero una vez más, a pesar de que el trabajo de hombres y helicópteros que había por la zona, nananay, naranjas de la China, no se encontró absolutamente nada. Lo que hizo realmente el supuesto Antonio Anglés fue irse andando por un camino contiguo al almacén que conduce a Mas de Teulá, una masía situada a unos 4 kilómetros de Villamarchante, cerca del término municipal de Pedralba. Después de andar algo más de 1 kilómetro por ese camino, Anglés se encontró con un agricultor que trabajaba en un campo de su propiedad. Y os voy a leer la declaración suya, Vicente Golfe Martínez. A ver. Siendo las 12:30 del día 12 de febrero de 1993, comparece el que acreditó llamarse don Vicente Golfe Martínez, pensionista natural y vecino de Villamarchante, Valencia, el cual manifiesta que sobre las 11:30 del día 10 de febrero de 1993, cuando se encontraba troceando leña en un campo de oliveras próximo a la partida Alginet y Barranco de Teulada del término municipal de Villamarchante, Valencia, se le acercó un individuo por la espalda recogiendo las herramientas propiedad del dicente y obligándole a entrar en el coche, y en su interior le dijo: por favor, se lo pido por sus hijos, lléveme, que estoy rodeado por la Guardia Civil. Pórtese bien, que yo no tengo nada que perder, que dentro de un rato, si me portaba bien, estará en casa a la hora de comer. Dicho individuo estaba en la parte posterior del vehículo sin asientos y se tapó con una manta que llevaba en el interior. Acto seguido arrancó y, por indicación de dicho individuo, tomó dirección Carretera General de Madrid. Una vez tomada esta carretera entre las localidades de Buñol y Requena, tuvo que detenerse en una gasolinera que no recuerda para repostar el vehículo. Una vez en esta, el individuo se bajó y le pidió las llaves del vehículo, procediendo a repostar él mismo, oyendo que decía al empleado de la gasolinera que llenara el depósito, oyendo que le pidieron un importe de 2.300 pesetas, las cuales hizo efectivo el citado individuo, continuando marcha dirección Madrid. Antes de llegar a la localidad de Minglanilla, Cuenca, cerca de unas naves que se encuentran a la izquierda de la carretera dirección Madrid y a la derecha una pared de hormigón de unos 2 metros de altura, le dijo que entrara por detrás de la pared y que parara bajándose dicho individuo, diciéndole que volviera tranquilo para su pueblo. Acto que realizó seguidamente, dejando al individuo en el citado lugar, llegando a su domicilio sobre las 3:45 del día indicado. Cuando le preguntaron por las características físicas del individuo, dijo que tenía 1,75 metros de altura, que vestía mono azul, con gorra de color azul oscuro, con visera larga que le tapaba hasta los ojos, muy delgado, demacrado, con barba de varios días muy clara, con arañazos en la cara y al parecer granos o cicatrices infectadas en la misma, y cortes pronunciados en las manos cicatrizándose, pelo corto y negro. Sobre si mantuvo algún tipo de conversación con el individuo durante el recorrido, manifiesta que cuando se encontraba dentro del vehículo, le tocaba la espalda sin precisar con qué objeto era y le sujetaba con la mano la parte posterior del cuello de la camisa, y le dijo el declarante: Antonio, déjame que me vas a ahogar. Contestando el individuo: ¿de qué me conoces? ¿De la tele? Contestándole que sí. Posteriormente y durante el trayecto le comentó que le acusaban de la muerte de 3 personas, pero que él no había sido,
que si encontraba al que había vendido la pistola lo tenía que matar, pues la había comprado posteriormente de la muerte de las personas, que desde los 16 años que le soltaron del reformatorio llevaba una vida de perros, que él no tenía nada que perder, que si hacía algo raro él era el que iba a perder, que si se portaba bien dentro de un rato estaría en casa, que si lo cogían le caerían 300 años de cárcel. Seguidamente le amenazó de que tenía 12 hermanos y si se enteraba de que se chivaba o lo denunciaba, irían sus hermanos a por él a vengarse si él no podía. En otro momento le dijo que lo que deseaba era salir de España y que le dejaran en paz. Cuando le preguntaron a este señor si llevaba algún objeto encima o algún equipaje, manifiesta que llevaba 2 bolsas pequeñas de plástico de color blanco, ignorando su contenido. No obstante, debió sacar pan y comérselo, no notando bulto alguno en la vestimenta. Cuando se preguntaron por los objetos que llevaba, decía que llevaba 2 cajones de plástico, que contenían un serrucho, un hacha y unas tijeras de podar grandes, así como una manta gris a cuadros negros. Preguntado si le falta algún objeto, que únicamente la manta a cuadros, que se la quedó el individuo porque decía que pasaba mucho frío. Cuando le preguntaron por qué no había denunciado con anterioridad, dijo que tenía miedo a las amenazas que tuvo que soportar durante el recorrido, así como al contárselo a su familia, esta le ha presionado para que viniese al cuartel de la Guardia Civil a denunciarlo, dado que él sigue teniendo mucho miedo de que se entere dicho individuo y venga a por él. Si ha reconocido al individuo que le amenazó y le obligó a trasladarlo a las proximidades de la localidad de Minglanilla, dice que sí, que está completamente convencido de que se trata del buscado Antonio Anglés, pues lo reconoce de haber visto sus fotografías en los medios de comunicación, tanto televisivos como impresos. Preguntado si tiene algo más que declarar, declara que lo dicho es la verdad en todo lo que se afirma en la misma, teniendo que añadir a la misma que cuando salió del campo por el camino que va dirección carretera VV6307, le adelantó un Land Rover que posiblemente viera lo que llevaba dentro del vehículo porque llevaba la puerta trasera de la furgoneta abierta. Y para que conste, se extiende la presente diligencia. Así que ya estamos viendo un poco, ¿no?, de cómo Anglés, siendo la persona más buscada, se las apañaba para ir de un sitio a otro dejándose ver muy a la ligera por muchísima gente. No sé cómo vais en el chat, es que la verdad estoy leyendo mucho, pero lo que sí que necesitamos, chicos y chicas, si todavía no le habéis dado al like, le tenéis que dar al like, porque eso es que me ayuda mucho. Se posiciona el directo, lo ve más gente y, bueno, a mí además me hacéis muy feliz. Así que, por favor, esos likes que nunca son suficientes, todo el mundo, venga, a seguir dándole a like, señores y señoras. Muchas gracias, muchísimas gracias, y espero que os esté gustando este directo, a pesar de no tener aquí a David. Se me hace un poco difícil, ya que estas cosas estaría bien poder ir leyéndolas y poder comentando con él. Así que al recordaros a todos los que estéis aquí conmigo, ya están subiendo los likes un poco más rápido, pero tenemos que llegar a 100. Estamos en 83 y somos 200 personas, así que tienen que haber por lo menos la mitad de likes, ¿no? ¿O qué pasa? Yo sé que algunos sois haters, eso no hace falta que me deis like. Para mí ya me hace muy feliz que estéis aquí conmigo, a pesar de no gustaros. Quiero comentar, tras secuestrar al agricultor de Villamarchante, Antonio volvió a intentar en Minglanilla la fuga utilizando su método propio, como hemos dicho anteriormente, como ha dicho el artículo, de inmigrantes marroquíes en los 90. Esta vez escogió un tráiler que estaba aparcado frente al bar Terry, un bar situado en la carretera nacional que une Valencia con la capital de España. El camión tenía la cabina colocada en dirección hacia Madrid, por lo que el supuesto Anglés se agazapó encima de la rueda de repuesto y esperó la partida. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el camión cruzó la Nacional 3 y se encaminó en dirección Valencia. Allí se alarmó el Anglés y se tiró en marcha, aprovechando que el camión frenó en la explanada del bar La Casona para girar en dirección a un almacén de alimentos situado en el interior de Minglanilla. Aquí el propietario del bar La Casona fue testigo de la maniobra, don Ricardo Medina Perucha.
En Minglanilla, Cuenca, por medio de la presente diligencia, se procede a la correspondiente toma de declaración del consignado, al principio nacido en Alacuás, Valencia, camarero con domicilio en Minglanilla, Cuenca, quien en relación al tema que nos ocupa manifiesta que serían las 5 de la tarde del día 11 de febrero de 1993, cuando el manifestante se encontraba en el restaurante donde trabajaba, denominado La Casona, ubicado a la altura del kilómetro 229 de la carretera Nacional 3, Madrid-Valencia. Observó que al detenerse un camión matrícula de Barcelona, un individuo salió del eje trasero cuando el citado vehículo se encontraba en marcha, yéndose caminando hacia la parte trasera del hotel, siendo campos de viñas y almendros, siguiendo la dirección Madrid en sentido paralelo a la carretera, saliendo de un camino el cual a su vez justo enfrente del restaurante Terry, siguiéndolo en todo momento desde la parte superior del lugar donde trabaja el declarante con unos prismáticos hasta que lo perdió de vista. Preguntado para que diga si desde el primer momento no le causó sospecha que un individuo saliese de entre los ejes del camión, dice que sí, y por ello no le perdió de vista, por lo que inmediatamente, antes siquiera de dar la vuelta al inmueble, lo puso el hecho en conocimiento del cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Minglanilla, Cuenca. Preguntado si en algún momento reconoció al individuo en cuestión, dice que no. Preguntado para que diga la forma en que vestía, dice que llevaba un mono azul, unas botas tipo chiruca, color marrón, y una gorra color marrón similar a las de pana, así como portando una bolsa de color blanco anudada con cinta color negro de unas dimensiones aproximadas de 40 por 30 centímetros, llevándola bajo el brazo izquierdo. Preguntando para que diga si se fijó en alguna característica física del mismo, dice que llevaba barba de varios días, no siendo esta muy poblada. Preguntado para que diga si tras haber visto la fotografía de Antonio Anglés, el individuo del que se trata en la presente declaración pudiese ser el mismo, dice que no, debido a que no pudo verlo de forma frontal, por la cual no lo puede afirmar de modo rotundo. Eso sí, manifiesta que el mismo tenía la cara bastante delgada, siendo de una estatura más bien alta, viniéndole el mono algo corto de piernas. Preguntado para que diga si en algún momento notó nerviosismo, así como si éste mirase por ambos lados de forma continua con algún temor aparente, dice que no, que en ningún momento giró la cabeza, ni siquiera para mirar al camión, teniendo las manos introducidas en los bolsillos y caminando despacio, eso sí, portando la bolsa en todo momento bajo el brazo izquierdo. Preguntado para que diga si tiene alguna cosa más que manifestar, dice que no. Aquí este contratiempo pues no impidió que Antonio Anglés siguiera con su fuga propia de Jason Bourne y en las inmediaciones del bar Terry por la misma Nacional 3 merodeó por el espacio una hora, hasta que el propietario del bar sospechó de su presencia y salió en su búsqueda. Aquí tenemos la manifestación de don Pedro Requena Buleo. En Minglanilla, Cuenca, comparece el arriba epigrafiado, natural y vecino de Minglanilla, Cuenca, casado, empresario, que en relación al tema que nos ocupa manifiesta lo siguiente. Que serían las 2:30 del día 10 de febrero de 1993, cuando observó por primera vez debajo de una uralita para aparcamiento de vehículos del restaurante de su propiedad, sito a la altura del kilómetro 228.900 de la carretera Nacional 3, denominado Restaurante Terry, a un individuo que vestía un mono azul, una gorra de la cual no recuerda el color y portando bajo el brazo izquierdo una bolsa de color claro, permaneciendo en dicho aparcamiento y en los extrarradios del mismo durante aproximadamente 3 horas. Que pasado este tiempo y tras comunicarle su hijo Pedro que había un señor dando vueltas por las inmediaciones del local, es por lo cual el declarante decidió salir a ver qué quería o si precisaba alguna cosa, alcanzándolo a unos 300 metros en sentido a Madrid por el margen izquierdo de la carretera y en cuyo momento le preguntó si necesitaba alguna cosa, alegando el individuo en cuestión que se le había quedado el coche averiado y le pidió que le llevase a unos 100 metros a una ermita próxima a San Cristóbal, a lo cual el declarante se negó debido a la proximidad de dicho lugar.
En ese mismo momento, el individuo se abalanzó hacia el individuo por la puerta del acompañante, penetrando en el interior de la misma, existiendo un cierto forcejeo debido a la negativa del manifestante con la intención de entrar el citado individuo, consiguiendo este su propósito y cogiéndole el brazo derecho al manifestante junto con el volante para que continuara la marcha, diciéndole «tira», en cuyo momento el declarante consiguió saltar del vehículo y debido al forcejeo, haberle trabado la pierna derecha en el momento de saltar, se le quedó un zapato dentro, haciéndose con el vehículo el supuesto autor, marchándose con la furgoneta marca Citroën modelo C15, matrícula Cuenca 6325G, color gris claro en sentido Madrid, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de una patrulla de la Guardia Civil que además se encontraba a 50 metros de donde ocurrió el suceso. Preguntado para que diga si desde el primer momento le causó sospecha que el individuo se encontrase de esa forma en las inmediaciones de su local, dice que al principio no, debido al lugar de paso del establecimiento, pero que posteriormente fue por curiosidad para verle el rostro, lo cual hizo. Preguntado por qué no puso inmediatamente en conocimiento del cuartel de la Guardia Civil, dice que porque no le causó sospecha hasta el último momento. Preguntado para que diga si en algún momento él mismo se hallaba en compañía de alguna persona o habló con alguien, dice que no. Preguntado para que diga si una vez que le vio el rostro pudo deducir que posiblemente se tratase de Antonio Anglés, dice que sí debido a la semejanza que tenía con una fotografía que el declarante tiene del diario El País, pero que ello fue posterior y nunca afirmándolo de modo rotundo. Preguntado para que relate la descripción del mismo, dice que se trata de un individuo de unos 26 años, de complexión delgada, de 1,70 metros de altura aproximadamente, con el pelo castaño claro, de tez blanca, con rostro delgado, vistiendo un mono azul, una gorra, desconociendo qué calzado llevaba y en todo momento portando la bolsa antes citada bajo el brazo izquierdo. En todo momento tranquilo, sin síntoma alguno de nerviosismo. Preguntado para que diga la cantidad de combustible que tenía la furgoneta en el momento de la sustracción, dice que prácticamente lleno y que en el momento de la recuperación apenas sí se había consumido combustible. Preguntado para que diga si en algún momento le amenazó o intimidó en el momento de la sustracción, dice que con la bolsa le tocó el cuerpo y al creerse el manifestante que en la misma podía aportar algún tipo de arma, es por lo que el mismo decidió salir del vehículo. 2 días después de estos hechos, miembros de la Guardia Civil del cuartel de Patraix se desplazaron hasta Minganilla para conocer el lugar exacto donde había sido obligado el agricultor de Villamarchante a llevar al supuesto Antonio Anglés. Esto es que, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Voy entrando de vez en cuando y os voy leyendo y acabo de ver que está Parker, que está Elena. Ana Patricia, sin ningún tipo de problema, cuando tengas tiempo. Y perdonad que no esté interactuando mucho, de verdad, que cuando está aquí David es un poco más sencillo, pero teniendo yo que llevar un poco el peso del contenido, luego un poco el comentario acerca del sumario que vamos leyendo, pues al final no tengo tiempo de estar allí con vosotros, pero recordad como siempre que en el chat podéis expresar vuestras opiniones siempre y cuando sean desde el respeto. Os aconsejo a todos que pongáis algún mensajito en el chat, ya que tengo una gran comunidad. Yo lo llamo el núcleo duro, que son la gente que siempre está aquí con nosotros. Para todos los que estáis aquí conmigo, que os da un poco de vergüenza comentar, ya os digo, tenéis a muy buena gente. Por ejemplo, el colega Florentino, que le veis ahí en el chat, es un tío que tiene un desparpajo tremendo. Y luego, nada, mis queridas Marina, mi querida Susana, mi querida Cuca, en fin, que chicos y chicas, aquí estamos todos con buenos amigos. Traer a Jesús Duba, que dice que tiene toda la fuga documentada minuto a minuto. Pues sí, le traeremos, le invitaremos, vamos, le invitaremos. Muchas gracias, Floren. Me alegro que todo debuten. Como os lo iba diciendo, vamos a seguir leyendo este informe de la Guardia Civil.
Por haber recibido noticias de que un vecino de Villamarchante, Valencia, había comunicado a la Guardia Civil que el pasado 10 de febrero había sido objeto de verse obligado por un individuo de unos 26 años, 1,70 de estatura, de complexión normal, y vistiendo mono azul y gorra marrón, a trasladarlo con su vehículo y tapado con una manta a cuadros hasta la localidad conquense de Minglanilla, circunstancia que no participó hasta la mañana del 12 del presente mes por temor a represalias el autor, que bien pudiera tratarse del autor de las violaciones y asesinatos de Alcácer. Se ha rastreado la zona indicada del punto de destino del referido individuo, siendo halladas la manta de cuadros, un cuchillo de monte con la cruz de Santiago en la empuñadura, una botella de plástico de 2 litros con agua. Distante de estos objetos, unos 60 metros, se hallaban 2 bolsas de plástico conteniendo restos de comida, tales como un bote de Coca-Cola, un paquete de kilo de azúcar, un pote de crema de Colacao y en la otra bolsa de plástico con el anagrama de Continente Valencia. Bolsas de nueces de avellanas y revuelto de frutos secos, así como 2 barras de embutidos, salchichón y chorizo. Al serle presentados estos efectos a Vicente Golfe Martínez, reconoce como de su propiedad la manta y la botella de Coca-Cola de 2 litros, no así el resto de los comestibles y el cuchillo, que por el especialista en técnica policial y dactiloscopia son reconocidos estos efectos. Pero si en alguno de ellos se pudieran obtener huellas latentes que pudieran contribuir a la identificación del autor de los hechos. Tras un minucioso reconocimiento de los efectos, no se han podido obtener huellas que pudieran servir para una total identificación. Vamos, que la Guardia Civil no supo encontrar ni una sola huella dactilar en los objetos supuestamente abandonados por Antonio Anglés. Además, es un poco raro también, no sé qué os parecerá a vosotros, chicos y chicas, por qué el fugitivo había dejado abandonada toda la comida y un cuchillo de monte. Tras el robo de la furgoneta del dueño del bar Terry, la Guardia Civil tenía el convencimiento de que Antonio Anglés habría conseguido llegar hasta Madrid con ella, lo cual es realmente sorprendente. Sin embargo, 2 días después de que los agentes de Patraix se hubieran trasladado a Minganilla y que hubieran encontrado los objetos abandonados por Antonio, la furgoneta iba a aparecer a tan solo 7 kilómetros de distancia de allí. Os leo la diligencia. Diligencia haciendo constatar. En Motilla del Palancar, Cuenca, por medio de la presente diligencia, se hace constar que sobre las 5 de la tarde del día 14 de febrero de 1993 ha sido encontrada la furgoneta marca Citroën modelo C15 matrícula Cuenca 6325, la cual se supone fue extraída por el supuesto autor, encontrándose la misma a unos 400 metros en perpendicular de la Nacional 3, a la altura del kilómetro 225, detrás del restaurante denominado Pepe II, en el término municipal de Graja de Iniesta, Cuenca. Habiendo accedido a dicho lugar por un camino terrero próximo a este establecimiento, estando la furgoneta en cuestión situada tras un montón de vástagos de vid semiescondida. El citado vehículo se encontraba sin las llaves puestas, con la puerta del conductor cerrada y las demás puertas tanto del acompañante como el portón trasero abiertos, existiendo en el interior de la misma un zapato que, tras ser visto por el propietario del vehículo, lo identifica como propio, así como restos de pan, migas, encima del asiento del acompañante del conductor, por lo que se deduce que podía estar comiendo. Igualmente, el radiocassette estaba en funcionamiento. Tras ser examinada por el equipo de Policía Judicial de la Comandancia a fin de extraer algún fragmento de huella dactilar de la furgoneta en cuestión, no fue posible dicha pretensión. Puestos en contacto con el propietario del vehículo, este, tras apreciar el combustible existente en la misma en el momento de la recuperación y comparándolo con el momento de la sustracción, alegó que no se había consumido apenas combustible, por lo cual se puede deducir que el trayecto que recorrió la misma fue reducido y posiblemente desde la localidad de Minglanilla, donde se sustrajo, hasta la localidad de Graja de Iniesta, lugar de recuperación, o sea, unos 7 kilómetros más lo que anduviese por el camino. Oficialmente, la Guardia Civil, una vez más, ningún tipo de rastro en la provincia de Cuenca.
Pero un periódico de Valencia dijo que apareció un objeto más, y os leo el extracto. Casi un centenar de agentes dotados con motocicleta, todoterreno y perros adiestrados batieron las proximidades de la carretera Nacional 3 en un trayecto de casi 20 kilómetros entre Minglanilla y Motilla. Fruto de este despliegue fue el hallazgo del mono usado por Antonio Anglés en su huida desde Villamarchante. El mono hallado en un paraje conocido como Tierra Pajiza, situado entre las poblaciones de Graja y Castillejo de Iniesta. A partir de entonces, oficialmente, nadie ha vuelto a ver a Antonio Anglés en España. Pero a Antonio no se le vio, pero por lo visto a su rastro sí. No sé qué le está pareciendo el programa de hoy. Yo la verdad es que leyendo este informe uno piensa, joder, es que en España realmente hemos tenido una película de acción prácticamente, ¿no? En fin, hay mucho, todavía nos queda mucho directo. Todavía os tengo mucho que leer. Así que vamos a continuar. Lute camina o revienta, totalmente. Vamos, es que eso es lo que yo pensaba, que el Lute se las apañó para estar desaparecido durante bastante tiempo, pero este era todavía mejor que el Lute. No sé qué os parece a vosotros. Javier y compañeros, este Anglés, en vez de un sádico asesino, se parece más a la gran Labordeta y su programa Un país en la mochila. Ya ves, si es que va de un sitio a otro, pues muy tranquilo. Florentino, cuando aparezca el cuerpo te doy mi opinión. Parker, ¿qué cuerpo? Si está vivo, ¿no? Si está en Brasil, lo van a entrevistar dentro de poco. Sale todo ahora en el día de Halloween, el 31 de octubre, lo tiene todo listo Manu para sacar el documental y habrá que ver el contenido del mismo. Yo sí pienso que va a salir. Yo, a diferencia de David, pienso que va a salir. Ahora que lo que nos cuente pues sea verdad o fehaciente o no, eso será otro tema, ¿no? A ver, que seguimos, Boisiquita, todavía no nos adelantemos a los acontecimientos, ya que ahora parece que se vio su rastro por supuesto delito del robo en el interior de un chalet. Siendo las 10:30 del día 1 de marzo de 1993, comparece ante el instructor y presente el secretario don Julio Planchat Ochando, casado, empresario natural y vecino de Godella, Valencia, el cual manifiesta que sobre la 1 de la tarde del día 28 de febrero de 1993 se personaron en el chalet de su propiedad, sito en la partida Pla de la Barca, del término municipal de Benaguacil, y al penetrar en el interior del mismo observó que el automático de la luz estaba conectado, por lo que se extrañó. Al mismo tiempo, en el comedor había objetos fuera de lugar, echando en falta 2 sacos de dormir, uno a rayas verticales verdes y azules, e interior de color verde, el otro saco a cuadro de colores blancos, verdes y rojos. Al mismo tiempo, observó cómo había latas de conservas abiertas y vacías en la cocina. En una habitación debajo de la cama de las mismas halló un pantalón de color oscuro, de tergal, un jersey de lana de color marrón claro de cuello alto y otro jersey de color gris claro. Al lado de la cama se encontraba una cartera de cuero de color marrón y en su interior un portafotos con 5 fotografías. Igualmente observó que el baño había sido utilizado. Participando el hecho telefónicamente a la Guardia Civil al puesto de Benaguacil. Preguntado si aparte de los sacos sustraídos le falta algún objeto, manifiesta que no le falta ninguna prenda de vestir u objeto, que lo único que echa en falta sin poder determinar cantidad es alimentos de frutos secos, almendras, avellanas e higos secos, así como posiblemente 1 kilogramo de azúcar, un bote de colacao y algo de longaniza de la denominada de Pascua. Preguntado si notó forzado la cerradura de alguna puerta, manifiesta que la puerta de entrada al chalet no estaba forzada. Únicamente estaba rota la puerta existente en el primer piso del chalet y que da acceso a una terraza. Preguntado por el valor de los daños y efectos sustraídos, manifiesta que la rotura de la puerta ascenderá a unas 15.000 pesetas. Y el valor de los sacos será de otras 15.000 pesetas. Una hora y media después, se produjera la anterior declaración, se trasladaron hasta el chalet para realizar la inspección ocular. Y aquí os leo el informe.
Siendo las 12 del día 1 de marzo de 1993, por el instructor acompañado del secretario comandante de puesto de Benaguacil y equipo de policía judicial de la Unidad Orgánica de la 311 Comandancia de Valencia, se personaron en el chalet sito en la partida Pla de la Barca del término municipal de Benaguacil, propiedad de don Julio Planchat Ochando, al objeto de realizar la correspondiente inspección ocular. El mismo consta de una parcela de unos 400 metros cuadrados rodeado de una valla consistente en obra y alambrada con una altura de 1,70 metros. Al centro de la misma existe un edificio de planta baja y un piso, finalizando en torre mirador. La planta baja está distribuida de la siguiente forma: 3 salas, una de ellas destinadas a salón principal, otra cocina y la tercera de estar. Por una escalera se da acceso al primer piso, que consta de 3 habitaciones y 2 cuartos de baño, comunicando una de las habitaciones a una terraza ubicada en la parte frontal del chalet y una altura con respecto al suelo de unos 4 metros. Se observa que el autor o autores de los hechos penetraron al inmueble rompiendo la parte baja de la puerta de madera que da acceso a la habitación del piso superior, que se comunica con la terraza, introduciendo la mano y quitando la barra de seguridad que la misma tiene, disimulando la rotura con una cortina. En la cocina se observan latas de conserva abiertas de diferentes productos y vacías de haber sido consumidas por el autor o autores de los hechos. En una de las habitaciones del primer piso y debajo de la cama se hallan un pantalón de tergal de color oscuro, 2 jerseys, uno de lana de color marrón de cuello alto y el otro de tipo de los denominados de polo de color gris claro. Sobre una mesa de esta habitación hay una cartera de cuero de color marrón conteniendo en su interior un portafotos con 5 fotografías tamaño documento nacional de identidad que corresponden a Antonio Anglés, presunto autor de las muertes de las jóvenes de Alcácer, 4 de ellas con el pelo oscuro y la quinta con pelo tintado en rubio, así como una llave. La cama de esta habitación presenta muestras de haber sido utilizada para dormir. En uno de los cuartos de baño se observa cómo la toalla ha sido usada. De la habitación que da a la terraza y por la que se entró se recoge una servilleta de papel con muestras de sangre. No se observa violencia en ninguna otra puerta ni ventana. El equipo de policía judicial procedió a la toma de indicios y extracción de las posibles huellas dactilares que pudieran existir para el posterior cotejo. Asimismo, se hizo cargo de la cartera, portafotos, fotografías, llave, prendas de vestir y servilletas de papel con marcas de sangre. Por parte de dicho equipo se emitirá el correspondiente informe técnico de resultar positivo. A ver, perdonadme, chicos, que voy a coger un poquito de agua, que hoy, al estar haciendo yo toda la charla, me voy quedando sin voz. Y encima ya sabéis que soy profesor, tengo clases en el colegio, clases particulares, y luego vengo aquí a hablar, así que la voz se me resiente un poco. Voy a coger un poquito de agua y estoy de vuelta enseguida. Sed buenos, ¿eh? Ya estoy. Perdonadme, chicos y chicas. Gracias, Susana, por controlarme al corral, a la clase. En fin, que seguimos con el informe de la comandancia acerca de lo que han dicho de la diligencia de informes y gestiones. De la inspección ocular y gestiones practicadas se deduce que el autor pudiera haberse encaramado a la terraza, que se encuentra a unos 4 metros de altura, subiéndose a la baranda de la terrazada de la planta baja de una altura de 1 metro y posteriormente por una de las columnas trepar a la terraza superior. Ya en esta, tras romper la parte baja de la puerta de madera
que comunica con la habitación, quitó una barra de seguridad interior disimulando la rotura con una cortina que estaba provista en la puerta. De los restos de comida e indicios hallados en el chalet se puede deducir que la permanencia en el mismo un día o dos, que pudieran ser de principio del mes de febrero, dado que cartera y fotografías mostraban señales de haberse mojado por esas fechas, además llovió en esa zona. El chalet se encontró deshabitado desde el día 24 de enero de 1993 hasta el día 28 de febrero del 93, en que denunció los hechos. Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que es firmada por el instructor y secretario, que certifica en Benaguacil, siendo la 1 del día de marzo de 2023. Del 1 de marzo, perdonadme. A ver, vamos a ver aquí, a hacer una especie de recapitulación. La Guardia Civil no encontró ni una sola huella dactilar de Antonio Anglés en todo el chalet. Y es el fugitivo, que parecía que era muy cuidadoso limpiando sus huellas, se había dejado olvidadas 5 fotografías suyas, 4 con su aspecto anterior y 1 con el nuevo, después de haber pasado por la peluquería a teñirse el pelo. Resulta bastante extraño que alguien tan descuidado, que dejaba papeles con su nombre junto a la tumba donde había enterrado a sus víctimas, que iba diciendo quién era a toda la gente que se encontraba en su camino, que se olvidaba fotografías en el lugar donde se había refugiado, no hubiera sido detenido en pocas horas, teniendo en cuenta el dispositivo de la Guardia Civil que estaban intentando encontrarle. Mucha gente dice que pudo no haber sido Antonio Anglés porque Miguel Ricard decía que Antonio está muerto. Y bueno, ya sabemos que la conspiranoia en este caso dice que hay una mano negra y fue dejando todas estas pruebas o todas estas, no sé, para que diera la sensación de que estuviera buscado y en realidad no. Yo no sé si esto es verdad o no, la verdad. La verdad es que no tengo ni pajolera idea, pero sí se me hace muy extraño que no le encontrara y que pudiera ir dejando, o sea, no huellas dactilares, pero sí fotos propias. Es que no sé, si tienes cuidado para una cosa, no sé, no cometes tal error, ¿no? Vamos a ver ahora, entonces, hubo unas diligencias ampliatorias por robo en el interior de un chalet, ¿no? Donde Antonio había olvidado las fotografías. Y además es que tardaron la policía en hacer 1 hora en hacer todo el registro. Y parece que no se percataron que había algo más. Os leo. Diligencias ampliatorias por robo en el interior de un chalet, que siendo las 9 horas del día 3 de marzo del 93, comparece don Julio Planchat Ochando. En el día de ayer, con motivo de haber estado ordenando el chalet de su propiedad en Sito, en la Barca, sin número de la partida Pla de la Barca, del término municipal de Benaguacil, con motivo del robo sufrido y del que puso la correspondiente denuncia, el día 1 de marzo del año en curso, encontró en el armario ropero de una de las habitaciones y entre la ropa de un paquetito de papel de aluminio conteniendo 5 billetes de 10.000 pesetas que habían consultado con su esposa y familiares, y este no es de su propiedad, desconociendo de quién pudiera ser, y ante la evidencia de que en su chalet pudo estar el buscado Antonio Anglés Martins, haciendo entrega del mismo a la Guardia Civil para que dé el curso que corresponda. Preguntado si le falta algún objeto o ha encontrado algún efecto que no sea de su propiedad, dice que ha echado en falta un reloj de señora chapado en oro, del que no recuerda marca y con valor aproximado de 18.000 pesetas. Si tiene algo más que añadir a esta declaración, dice que no. En realidad, el dinero no había aparecido tan escondido, ya que además la Guardia Civil había olvidado reseñar en su informe que en la mesa del salón había 2 ceniceros llenos de colillas de cigarrillos de la marca Ducados, y que la persona o personas que habían estado en el interior se habían bebido una botella de whisky y dejaron otra a medias. Estos olvidos de la Guardia Civil tenían gran importancia, ya que Antonio Anglés no fumaba y tampoco bebía alcohol. No obstante, el detalle de la botella aparecía reflejado parcialmente en una nota confidencial, en la que os digo
que como continuación a la nota informativa circular de este servicio de fecha 12 actual sobre datos y características de Antonio Anglés, se afirma que los últimos datos recogidos son los siguientes. En un chalet, sito en la urbanización La Barca de la localidad de Benaguacil, Valencia, se descubren a la 1:30 del día 28 de febrero actual que habría entrado en el interior del mismo. Reconocido el chalet, se encontró en el interior una cartera sita encima de una mesa, un portafotos conteniendo 5 fotografías tamaño carné en color correspondiente a Antonio Anglés Martins. En el chalet se encuentran restos de comida, una de las camas de la habitación revuelta de haber sido usada, botellas removidas y el baño con restos de haber sido utilizado. Debajo de la cama fueron hallados 2 jerseys y un pantalón azul de tergal que no son propiedad de los dueños del chalet, notando la falta de 2 sacos de dormir, uno con rayas verticales azules y verdes con el interior verde y el otro cuadros con colores blancos, verdes y rojos. Igualmente observó la falta de varias latas de conserva, frutos secos y longaniza de la denominada de Pascua. En la localidad de Minglanilla, Cuenca, apareció similar comida abandonada por Antonio Anglés. Deformaciones sexuales. De acuerdo con informaciones facilitadas por el detenido Miguel Ricart y de los recursos Miguel GP y Miguel RR y Alfonso CR, con la cual compartió su galería durante su estancia en prisión, se confirma su homosexualidad, que se le ha visto dentro de la cárcel desnudo con un joven, que la atracción que sentía por niñas, que le gustaría abusar de ellas, indiferencia entre mujeres adultas o incluso jóvenes, tendencia a crear adicción a la droga entre chicas muy jóvenes para luego dominarlas, caracterizaciones, de acuerdo con las mismas de fuentes informantes, utiliza cremas, aceites y otros productos de conservación de la piel, a lo que unas depilaciones mostrando tendencia y cierta facilidad para travestirse. Este cambio de imagen podría llegar a utilizarlo. La hipótesis es que la localización de la mencionada fotografía tamaño carné hace suponer que se la hizo para alterar las distintas documentaciones que tiene. Que abandonadas las zonas de Villamarchante, es posible que intente vía Madrid salir al extranjero, según manifestaciones hechas en el traslado de Villamarchante a Minglanilla. Su origen brasileño y el de su madre, así como cierto conocimiento del idioma y apoyo de familiares, es probable que este país o Portugal sean idóneos para su ocultación. Que intente llegar hasta Madrid al amparo con la impunidad y anonimato que ofrece una gran urbe y conviva en ambientes marginales donde incluso puede contar con algún contacto del mundo de la droga. Que vuelva de nuevo a Valencia creyendo que ha podido bajarse la guardia al creerle fuera, dado que el conocimiento del entorno y apoyos a nivel familiar especialmente le brindarían cierta seguridad. La nota anterior habla de una cosa que a Juan Ignacio Blanco le encantaba mencionar, que era la supuesta homosexualidad de Antonio Anglés. Este dato además se vio apoyado por la declaración de Enrique y el Mauri. Lo cual yo quiero hablar de este tema. Yo no creo, sinceramente, que Antonio Anglés fuera homosexual. Creo que lo que era un absoluto degenerado. Que si fue capaz de hacer eso a unas crías, era capaz de hacer lo que quisiera con cualquier persona y respondía más a una necesidad de poder sobre la gente antes que una condición sexual, una atracción sexual definida. Y eso es lo que yo quiero pensar de este. De todas maneras, Enrique Anglés, el hermano discapacitado mental de Antonio, dijo que Antonio había practicado sexo con él. Y el Mauri dice que su hermano Antonio en una ocasión abrió la puerta de su casa y estaba enfrente de un espejo con ropa de mujer. Que dice que no sabe si eso aporta algo, que dice que él cree que su hermano puede ser homosexual y que se acuerda que cuando era pequeño él y un par de amigos más, para sacarse un dinero, le hacíamos masajes a él y nos daba 500 pesetas. Y en una ocasión les dijo que les daba 1000 pesetas y le hacían una paja y ellos se levantaron y se fueron.
Ahora, esto lo dice el Mauri. El Mauri hay que tener una cosa en cuenta, como de todos los ángeles, que te cuentan la milonga que les dé la gana. En el juicio declaró que era su novia Nuria Pera, pero eso lo hizo, ¿sabes? Para que no tener el agravante de que fuera una clienta a la que ató y pegó y humilló y tal, ¿no? Pero no se supone que no era su novia, ¿no? Que de vez en cuando pues tendrían algún encuentro casual, pero no novia propiamente dicha, yo creo. Entonces aquí seguimos leyendo un poquito. Una vez más, como os he dicho antes, Juan Ignacio Blanco dijo que no era posible que un homosexual hubiera abusado de niñas de 14 y 15, pero parece que a Juan Ignacio Blanco se le olvida la parte del sumario donde en la misma afirmación de ser homosexual ha dicho que quería abusar bucal y por vía anal de las crías, ¿no? Entonces, pues eso. En cualquier caso, desde esta primera instancia de 1993, la Guardia Civil no volverá a tener constancia de la presencia de Antonio Anglés, exceptuando una extraña confidencia que recibieron el 9 de mayo cuando un joven, cuyo nombre iba a aparecer después en el sumario, se presentó en el cuartelillo de Catarroja. Aquí tenemos a Ramón Losa Raga, con domicilio en Catarroja, el cual quiere mantenerse en el anonimato y recibe noticia de que Antonio Anglés Martins podría estar escondido en la provincia de Silla, recogido por un tal Rubén, yonqui, delincuente habitual, sin tener más datos del mismo. Los motivos de esta hipótesis son que el tal Rubén, desde hace unos meses y según los yonquis de la zona, no comete robos ni atracos, estando desconectado de ellos, y sí dice realiza grandes compras de drogas, haciendo estas en Valencia, así como grandes cantidades de comida. Que también era amigo de Antonio Anglés, siendo el único que le visitaba en la cárcel y le llevaba comida y dinero. Según los yonkis, se administra medio gramo de droga diariamente por valor de 15 a 20.000 pesetas diarias. Realizadas gestiones y puestos en contactos con comandante de puesto de la Guardia Civil de Silla, participa que el aludido Rubén presenta la siguiente filiación. Rubén Darío Romero Pardo, nacido en Castril, Granada, con fecha 22 de febrero del 66 y con domicilio en Silla, Valencia. Como en muchos otros casos, se desconoce las gestiones que la Guardia Civil realizó y ya pues no vamos a poder saber nada porque Rubén Darío Romero Pardo falleció poco tiempo después de sobredosis. Sin embargo, si hacemos caso a las diligencias realizadas, esta vez por la policía, Antonio Anglés no podía estar en mayo en Valencia, puesto que 2 meses antes habría huido de España. Y aquí os lo leo, chicos y chicas. Dirección General de la Policía, Servicio Central de Policía Judicial, Grupo de Homicidios. Madrid, 7 de mayo de 1993. Asunto: dando cuenta gestiones sobre la localización de Antonio Anglés Martins. En relación con las investigaciones que se llevan a cabo por este servicio central con el fin de lograr la localización y detención de Antonio Anglés Martins, se participa lo siguiente. Sobre el día 15 de marzo de Los Corrientes se detectó la presencia de dicho individuo por la zona de la playa portuguesa de Caparica, próxima a la ciudad de Lisboa, por lo que inmediatamente se trasladan inspectores del grupo de homicidios de este servicio central a Lisboa con el fin de comprobar la veracidad de dichos extremos. De las primeras gestiones que se realizan en la capital portuguesa y de la entrevista mantenida con la persona que lo vio por esa zona, a Antonio Anglés, se pudo determinar que el referido pudo llegar a Lisboa hacia primeros de mes de marzo, permaneciendo en la zona hasta el día 18 de ese mismo mes, que embarca en un barco con destino a Dublín, pernoctando durante este tiempo en los contenedores de una zona portuaria de Lisboa. Chicos y chicas, quiero comentar una cosa. Tened en cuenta que ya estamos en Lisboa, que Antonio Anglés se las apaña para ir desde provincia de Cuenca hasta Lisboa, que tiene que cruzar todavía más de media España, y con un dispositivo tremendo en su búsqueda, y se las apaña para no solo cruzar España entera, sino cruzar la frontera hacia Portugal y quedarse en Lisboa unos cuantos días antes de coger el barco. No sé qué os parece a vosotros,
pero es que esto ya pasamos a Lisboa. Dice Cuca, es que es eso. Es que ya el tío está de un lado a otro. Es que ríete tú del lute. Este es mucho más. Vamos. Los ángeles no han dicho ni una verdad ni al médico, ¿no? Los ángeles son unos mentirosos constantes que además facturaron bien de esto, ¿no? De poder salir en el Mississippi a contar su milonga y bueno, y sacarse unos cuartos. De las primeras gestiones que se realizan en la capital portuguesa y de la entrevista mantenida con la persona que lo vio a esa zona, Antonio Anglés, se pudo determinar que partió en un barco hacia Dublín y que estaba en una zona portuaria de Lisboa, que ya hemos repetido. Como se ha dicho, el 18 de marzo del 93, Antonio Anglés embarca como polizón en el barco de nacionalidad inglesa Cecil of Plymouth, escondiéndose entre los contenedores de carga cuando este barco se encontraba fondeado en el puerto de la capital portuguesa. El día 23 de marzo del 93, sobre las 3:10 horas de la madrugada, es descubierto en el interior del barco en una cabina y a las 7:35 del mismo día consigue huir del barco en un bote neumático, siendo recogido y auxiliado por un helicóptero de la Marina francesa, quien lo devuelven al mismo barco. Esto tiene lugar a unas 300 millas de la costa francesa, concretamente en el Golfo de Gascón, y a la altura de la ciudad de Burdeos. El día 24 de marzo de 1993, el capitán del barco mencionado solicita ayuda a la policía de Dublín para detener y hacerse cargo del referido polizón. Cuando dos policías entran en la cabina en la que se encontraba retenido el polizón, descubren que sobre las 11 horas del mismo día, este nuevamente había huido de la cabina. Las últimas personas que ven a bordo del barco al polizón lo hacen sobre las 18 horas de ese mismo día. Desde ese momento y hasta la fecha no se tienen noticias del paradero de Antonio Anglés. Al día siguiente de suceder estos hechos es encontrado en el puerto de Dublín un salvavidas perteneciente al barco de referencia. Antes de la última huida de Antonio Anglés, le es ocupada el capitán del barco documentación portuguesa consistente de una cédula marítima, un billete de identidad y una cédula personal, todas ellas a nombres de Carlos Joaquín Carballo González Martins, que corresponde con la persona con la cual contactó en Lisboa y a la que posiblemente se le sustrajera antes de abandonar dicho país. La aventura extranjera de Antonio Anglés forma más parte de la leyenda que nos quieran contar distintas personas que se dedican a investigar el caso que de la realidad. Para la Guardia Civil, el fugitivo desapareció en la localidad conquense de Minglanilla, como lo demuestra la siguiente diligencia que se realizó un año después. Y esto es ya lo último que os leo, Hechos comprobados de Antonio Anglés. En Valencia, 19 de mayo de 1994, el instructor y el secretario por medio de la presente hacen constar que desde su desaparición el 27 de enero de 1993 hasta su marcha a Minglanilla en fecha del 10 de febrero del 93 transcurren 15 días, durante los cuales se demuestran la presencia de Antonio Anglés en los siguientes lugares. El taxi que lo trasladó a Alborache el día 27. Permanencia en estación de Renfe, Valencia y en la calle Pelayo. Visita a peluquería en la calle Fernando el Católico, el 61 de Valencia. Permanencia en la zona de estación de Villamarchante. Permanencia en un chalet de localidad de Benaguacil. Avistamiento por unos jóvenes en una cabina telefónica de Benaguacil. Traslado de Villamarchante a Minglanilla. Y esto es la búsqueda del señor Antonio Anglés. No sé qué os parece. No sé qué os parece, chicos y chicas. Yo considero que es un poco una película de acción, ¿no? Una película de Bruce Willis. Y aquí estoy, chicos y chicas, para leeros un poquitito en el chat. No sé qué os ha parecido. Desde luego que ya sea verdad o sea mentira, es una historia de una huida que yo no sé a la Guardia Civil cómo no se le cae la cara de vergüenza, si os soy sinceros. O sea, es que ¿cómo sería posible que la persona más buscada de España pudiera abandonar el país a sus anchas, dejando un rastro, además, tremendo detrás de él? Que la Guardia Civil, con tantos helicópteros, con tantas motos de campo,
con tantos perros, ¿cómo es posible que no lo encontraran? ¿Cómo es posible? Yo no me lo explico. Y además, el poco cuidado que tiene. O sea, no encontramos sus marcas, sus huellas dactilares, pero encontramos sus fotos. Y además, la certeza que tiene todo el mundo de que sea inglés. Me hace pensar que es posible que sí que fuera inglés, que estaba por allí como perro por su casa. Yo soy capaz de creerme la inutilidad absoluta de la Guardia Civil.